¿Qué hacen ahora Donald Trump, Rusia, Irán y los precios del petróleo? Hoy veremos cómo Donald Trump ha ayudado y quiere ayudar a Rusia, cómo se ha perjudicado a sí mismo, a Estados Unidos, a los aliados europeos y beneficia a China. Y creo que podemos empezar justo con China, así que si quieren saber más, vean este video. Y entonces empezamos con el dragón chino. El dragón chino está resistiendo esta escasez de petróleo mejor de lo que se esperaba. Algunos influencers y estrategas realmente geniales predijeron una partida de ajedrez 4D contra China. Y es que China obtiene el 50% de todo el petróleo que consume a través del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, lógicamente, toda esta operación militar debería perjudicar más a China, ¿no es así? No, no exactamente, porque en general cuando se trata del petróleo en todo el planeta, el petróleo es igual de caro para casi todos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está evolucionando en este momento el precio del petróleo Ural, que está en $100 por barril, o cómo está evolucionando el precio del petróleo en el mercado Buruteí, que en este momento está en $87 por barril. Por lo tanto, parece que todo el mundo de alguna manera está pagando algo de dinero y por eso todo esto perjudica a todo el mundo. No es que solo China esté siendo perjudicada, porque si ahora China no puede obtener petróleo del estrecho de Hormuz, entonces nadie puede, y todos los demás están buscando petróleo en otro lado para traerlo de algún otro lugar. China probablemente aumentará sus importaciones desde Rusia. Rusia va a ganar muchísimo con eso, pero lo más importante, lo que realmente importa aquí, es una pequeña diferencia. China está legendariamente preparada para este escenario porque China está casi paranoica de miedo de que algo así pueda suceder. China depende del petróleo de Irán, del Medio Oriente, de Rusia y cosas así. Al mismo tiempo es consciente de que China tiene algunos enemigos y que Estados Unidos de vez en cuando destroza el Medio Oriente, que Israel existe y así sucesivamente. Y por eso China hizo enormes reservas de petróleo. Así que China tiene depósitos preparados para esta situación. Quienes no tienen depósitos preparados, en cambio, son los Estados Unidos, y tampoco muchos países europeos están completamente listos para toda esta situación. Así que el gran estratega que fue contra China, Donald Trump, no se preparó para que hubiera altos precios del petróleo, no se preparó para que el conflicto pudiera alargarse, mientras que China sí estaba preparada para eso. Ahora está acorralado por los altos precios, en 50%, mientras que en República Checa solo 30-40%, así que por ahora estamos mejor. Genial. Sin embargo, está acorralado, tiene que resolverlo de alguna manera y se dio cuenta de que en Venezuela no va tan rápido como le gustaría. Pensó que todo era como un videojuego, que solo tenía que clavar una banderita en Venezuela y pop, 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 instantáneamente estaría importando un montón de petróleo. Pero el problema es que Venezuela sí tiene un montón de petróleo, pero lo tiene bajo tierra. Nadie lo está extrayendo. No tienen la tecnología, no están las empresas. Las refinerías estadounidenses no están adaptadas para refinar el petróleo venezolano. El petróleo venezolano tiene que mezclarse con otro tipo de petróleo porque tiene una composición específica. Así que esto no servirá. Y entonces empieza a hablar de que tal vez sería bueno reducir las sanciones a Rusia para que el petróleo ruso pueda llegar a los mercados mundiales. No es esto una tontería, eso fortalecería mucho a Rusia, pero Rusia ya se había fortalecido cuando Trump atacó a Irán. Pero esto fortalecería aún más a Rusia porque Rusia podría exportar a aún más países del mundo. Podría pedir un precio más alto, ya que ahora exporta solo a China con contratos exclusivos y probablemente vende por debajo del precio de mercado. Sin embargo, lo que hay que entender es que Rusia en este momento está extrayendo más de lo que jamás ha extraído. Los volúmenes de petróleo que exporta son brutales y ese petróleo ya está en el mercado, ¿sí? Ese petróleo lo compra China, lo compraba India, lo compran los turcos, lo compraban los países de Asia Central y así sucesivamente. Ese petróleo está en el mercado. Ese petróleo, al ser enviado por los rusos a algún lugar, al haberlo enviado a algún lugar, influía en los precios del petróleo.
Si levantaran las sanciones a Rusia y Europa importara su petróleo, los precios no bajarían, porque ese petróleo ruso que se está exportando en los volúmenes más grandes de la historia, más que nunca antes, debido a que era barato y necesitaban cubrir rápidamente el presupuesto, ese petróleo ruso ya está influyendo en los precios. No va a Estados Unidos ni a Europa, pero ya influye en los precios. Sin ese petróleo en el mercado, el precio sería más alto. Si dejas que ese petróleo entre a Europa, si lo dejas entrar a América, si simplemente lo dejas entrar a todos lados, eso solo llevará a que los rusos puedan pedir el precio de mercado, que es de 80 a 100 dólares, y no se verán obligados a venderlo, por ejemplo, a 70 dólares o a 80 dólares a China, porque China es un comprador exclusivo. Por lo tanto, este plan de Donald Trump es completamente idiota, porque con la eliminación o reducción de las sanciones no vas a lograr bajar el precio del petróleo. Repito, ese petróleo ruso ya está en el mercado y afecta los precios actualmente. En este momento realmente hay más petróleo ruso en el mercado que en los últimos 10 años. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Así que cualquier reducción de sanciones solo llevará a que Rusia gane más dinero. Estoy convencido de que Donald Trump no es tan idiota como para no saber esto. Por eso, hay dos razones por las que lo dice. Primera opción es un colaborador ruso. Todas las cosas que está haciendo en este momento no son para debilitar a China, no son para destruir a Irán, sino para destruir a Europa, para destruir la Unión Europea. Porque en este momento, cuando Donald Trump empieza a contar estos cuentos sobre que eliminar o reducir las sanciones, por supuesto, llevará a que el petróleo sea más barato, lo cual no es verdad. Entonces, si sigue contando estos cuentos, en Europa, por supuesto, se levantarán todos esos Orbánes, Ficós y otros idiotas que absolutamente no entienden cómo funciona el mercado y empezarán a decir, sí, vamos a quitar las sanciones, vamos a comerciar con Rusia, vamos a darle ese dinero, lo cual dividirá a Europa. Por supuesto, eso debilitará brutalmente a Ucrania. Por lo tanto, lo que Donald Trump está haciendo es una colaboración total con Rusia, donde quiere enviarle un montón de dinero a Rusia, donde quiere desestabilizar a Europa, dividirla en opiniones y darle dinero a su enemigo principal por todos lados. En ese momento, la guerra en Irán es básicamente una guerra proxy, no contra China, sino una guerra proxy contra Europa, y una guerra proxy en la que, por cierto, todavía estamos ayudando a Estados Unidos. Estados Unidos probablemente libra una guerra proxy aquí y nosotros ayudamos con el portaaviones de Gaulle y la Fuerza Aérea Británica. Sería una gran ironía y una fuerte traición de Estados Unidos. Así que sí, el primer escenario, la primera razón por la que Donald Trump haría esta cosa, colaboración con Rusia. O la segunda razón, manipulación de los mercados. Donald Trump manipula fuertemente los mercados. Por ejemplo, afirmó que la guerra en Irán está casi ganada y el precio del petróleo bajó de 100 a 87. Donald Trump en este momento está diciendo otras cosas, como por ejemplo, que es necesario quitar esas sanciones, que lo está considerando, y supone que esas palabras harán que el precio del petróleo baje un poco más, porque los inversionistas no conectan los puntos y van a pensar, sí, entonces quitar las sanciones, fin de la guerra, podemos estar más tranquilos. Ese es el segundo motivo por el que Donald Trump puede estar haciendo esto. Si Donald Trump es consciente de que quitar las sanciones a Rusia es una tontería geopolítica, si es consciente de que quitar las sanciones a Rusia no va a bajar significativamente los precios del petróleo, pero si es consciente de que cuando dice que quiere quitar las sanciones a Rusia, eso baja los precios del petróleo simplemente por decirlo, en el sentido de que los inversionistas y la gente que tiene dinero en el petróleo y así van a pensar que la situación está bien o que está mejor de lo que pensaban, que eso en realidad tranquiliza a los inversionistas. Por lo tanto, esos son dos escenarios. O es un colaborador ruso o es un manipulador del mercado. Elijan. Pero en cualquier caso, lo que está pasando ahora mismo con Irán es, por supuesto, una muestra del caos absoluto en el liderazgo estadounidense.
Lo más probable es que todo ese ataque fue claramente desaconsejado, tanto a Hegseth como a Trump, por el alto mando del ejército y de la marina. Todas las personas que saben algo, que entienden de la conducción de la guerra y de la economía, en mi opinión, le decían claramente a Trump: no, esto es una tontería, esto simplemente no tiene sentido, esto no va a funcionar, esto es peligroso. Hegseth y Trump, esos dos idiotas, dijeron: no, lo vamos a hacer porque la suerte favorece a los valientes, Harvested Fortuna Juvat, o como decían, Harvested Fortuna Juvat. Este es uno de los escenarios. El otro, quizá más trágico, es que ahora América está en modo ruso. Y en ese momento, las personas que están en el liderazgo tienen miedo de oponerse a los retrasados Trump y Hegseth y hacen todo lo que esos dos locos quieren. En ese momento, la lealtad supera las habilidades. Todos están de acuerdo y dicen: sí, Estados Unidos puede hacerlo, no habrá problema, oh gran líder. Después, el gran líder lo lanza a una guerra para la que no está listo y comienza a hablar de rescates, tomar medidas de emergencia, usar el freno de emergencia y sacrificar 4 años de sanciones contra los rusos. Además, al aumentar el precio del petróleo, les cubre el presupuesto y empieza a plantear levantar sanciones, dividiendo la unidad europea. Perfecto, me encanta. Y si yo fuera un observador que lo ve desde China, no es que estuviera muy tenso por si aguantamos con el petróleo o algo así. Desde Vesla seguiría comprando petróleo ruso, buscaría rutas alternativas desde Medio Oriente o de otras fuentes, disfrutaría mis depósitos de petróleo llenos hasta el borde y seguiría invirtiendo masivamente en energías renovables y lanzaría propaganda en Europa y Estados Unidos sobre cómo son inútiles y cómo no deberían hacerlo, porque yo, aprovechando el hecho de que soy energéticamente independiente, que simplemente no dependo de algún tubería de algún jeque o de algunos rusos, y quiero que los demás países que compiten conmigo o Europa que compite tengan esa dependencia para que yo como chino sea el único que es energéticamente independiente, el único que lo hizo bien. ¿Y quién les decía a los demás: no lo hagan, va a salir mal? Porque yo, China, quiero ser la potencia superior e independiente en energía. Ellos van hacia eso y disfrutan de nuestra estupidez, mientras aquí debatimos no querer molinos de viento, ni paneles solares, solo bonitos autos de combustibles fósiles que no sabemos extraer y destruimos los lugares de donde los obtenemos. Perfecto, somos geniales, una civilización increíble y maravillosa. ¡Ay Dios! De nuevo me decepcionó Occidente. Excelente trabajo, señor presidente. Demasiadas victorias. Si hoy grité mucho es porque he perdido el oído y no escucho bien. No registro lo que pasa a mi alrededor y solo escucho como el 30% de lo normal. Mañana estaré mejor. Así que espero que todo esté bien, que solo sea una inflamación o algo así, que no sea nada más grave. Sin embargo, todos mis problemas que ocurrieron son culpa de esta mierda. ¿Sí? Esta cosa. Así que así es. Gracias por ver este contenido y por sus donaciones. Recibimos 3,000 más para apoyar este trabajo. Un apoyo increíble, son geniales. Si quieren apoyar el contenido, aquí están los códigos QR. Por supuesto, también pueden compartir el video, darle like o ir a mis otras redes sociales, que son Instagram, Facebook, TikTok, etc. O únanse a los streams. Hasta la próxima. Y ojalá pronto lleguen líderes competentes al poder. Hola.